Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. Y estamos hablando de los problemas de la antropología estructural. El modelo estructural que se obtiene no constituye por eso la forma inevitable de la acción social. Es más bien la forma que resulta de una organización racional de ciertos elementos de dicha acción social para explicarla. Tampoco este modelo es una transformación de la conciencia social tal como es percibida o racionalizada por los protagonistas de la acción, pues refiere a un modelo que resulta del análisis de dicha acción en forma de conciencia social. El modelo derivado de un análisis estructural se parece más a una organización cultural autónoma de las personas que a una organización social vista en las personas específicas. Esto significa que existen dos realidades. La que resulta de la investigación que trata de explicar el plan de la sociedad protagonista de la acción y la misma acción social. El estudio estructural en antropología tiene como punto de partida un conocimiento de cómo es la acción y en este caso tiene un valor inicialmente descriptivo. Si se tiene en cuenta que dicha acción no es necesariamente igual a sus reglas y si se considera que una explicación racional de la acción requiere ser supraempírica, es importante saber cómo se comunican las personas, lo cual hace indispensable concentrarse en la interpretación de los códigos que les permiten entenderse. En este caso, se trata de saber cuál es la estructura de los conjuntos y es necesario seguirla en sus elementos hasta sus límites culturales. Esta es, pues, la razón por la que Lévi-Strauss considera que el estructuralismo debe fundarse en el estudio de las reglas que informan la comunicación en su forma dada más que en su forma normativa o institucional previa. Los puntos de referencia son pues dos. El de la misma organización cultural que provee las formas en que habrá de darse la acción y la acción social que manifiesta cómo se ha dado la comunicación. La estructura de ambas estructuras es por tanto supraempírica, pero se basa en el estudio de la dialéctica de los elementos constituidos en sujetos y en objetos mutuos de la acción. La razón analítica es el procedimiento empleado para explicar esta relación. El modelo o construcción científica que resulta de este enfoque es entonces un derivado racional. Una estructura puede estudiarse como un conjunto cerrado, como cuando un sistema de parentesco es visto solo en términos de las relaciones que mantienen entre sí los componentes del mismo. Podemos estudiarla, no obstante, como un conjunto abierto, cuando estas relaciones se consideran en términos de sus probabilidades de comunicación, grupos económicos y exogamia, por ejemplo, con elementos de otros sistemas de la estructura sociocultural. De este modo, el método estructural opera sobre conjuntos cerrados cuando limita su análisis a las relaciones internas de sus elementos y opera sobre conjuntos abiertos, cuando su análisis se ocupa de estas relaciones en funciones externas. Este último es el caso de toda estructura económica. Como ésta es un sistema por sí misma, su capacidad de comunicación es relativa a las actividades y estructuras que le son dependientes. Serían la división del trabajo, tecnología de producción, sistemas de propiedad, valores y actitudes económicas, ideología social y, en fin, todo el conjunto de relaciones de rol y estatus. Un sistema económico es una estructura abierta. Su acción fundamenta otros sistemas, el de propiedad, el ecológico y el que es relativo a las relaciones sociales y la ideología y valores que defienden y racionalizan la actividad. En este caso, el método estructural pone en relación un sistema de elementos y explica estos dentro del ordenamiento conjunto que resulta de su interacción. Estos elementos son variables obtenidas metódica o racionalmente, son productos de una selección y su funcionalidad es relativa a las relaciones en que se manifiesta. Esto significa que toda estructura obtenida por medio de un método analítico requiere la confrontación de su relativa virtualidad social. Esta solo puede ser dada en una virtualidad empíricamente integrada. Este aspecto de la representación estructural en antropología imbrica que el concepto de estructura parte de una observación empírica y de una descripción etnográfica. Los límites de esta representación los proporcionan el número, la forma, la función, la distribución y el tamaño de los elementos que componen la estructura en su función total. Ciertas preguntas pueden proveernos de un marco problemático necesario para introducirnos dentro de otras cuestiones. Por ejemplo, si seleccionamos determinados elementos de una realidad y si se pierde su organicialidad o descomponerla en elementos, ¿podemos obtener su sentido de globalidad?
Otros problemas son también pertinentes a la aplicación del método estructural. ¿Podemos analizar una multiplicidad sensorialmente manifestada partiendo de estructuras simples? ¿Hasta qué punto podemos determinar el sentido de una globalidad si no conocemos previamente las cualidades de sus elementos? ¿Y hasta qué punto es percibible el sentido de una globalidad si no disponemos de un modelo de la misma? Y también, ¿qué punto es el sentido de una globalidad que no es un resultado de estructuras anteriores condicionándola y determinándola? Estas preguntas nos obligan a considerar algunos aspectos del enfoque antropológico. Es obvio que para nosotros, antropólogos, la palabra estructura tiene un solo significado, pero es también evidente que podemos aplicarnos a diferentes niveles de modelos, constituyendo cada uno de ellos sus sistemas. El de la estructura somática del hombre, visto por el ser orgánico que construye un comportamiento cultural. El de la estructura social, equivalente al de las distribuciones de los individuos en términos de funciones sociales. Y el de la estructura cultural, que es producto de la razón humana de estas relaciones. Son tres las estructuras humanas sobre las que opera, por tanto, la antropología. Por añadidura, la comunicación de estas con el mundo material lleva a considerar con frecuencia relaciones de más amplio espectro, como pueden serlo las ecológicas, biológicas y las físicas. El aislamiento de los tres niveles, entendidos como modelos, no se proponen aquí como un entendimiento de procesos, sino como un entendimiento de relaciones controladas. La descomposición de los niveles de la realidad es, así, una reducción provisional de esta realidad para el fin de recomponerla racionalmente. Este es un modo de obtener relaciones que sucesivamente, por pasos de relación a relación, recuperan el significado del proceso total. Los tres niveles son asimismo algo semejante a subsistemas. La significación como conjunto o sistema total que Lefebvre en 1966 a 84 haya necesario estudiar, o sea, lo que designa como unidad o dinámica de composición que tiene su posibilidad de progresar metódicamente, cuando el estructuralista recompone las relaciones que antes se ha visto obligado a aislar. Esta recomposición se propone conducir por comunicación de relaciones lógicas empíricamente fundadas a la unidad inicialmente perdida. El sentido de la unidad escapa a la visibilidad misma de la acción y solo haya posibilidades de ser comprendido por medio de análisis racionales de sus relaciones y de sus principios. Incluso el sentido de la unidad puede ser explicado más por los principios que por sus consecuencias, en tanto ésta las considera el estructuralista vinculadas con aquellos. La comprensión solo puede darse acudiendo a un método analítico y racional. La unicidad o globalidad, el sentido de la vida cotidiana a que refiere Lefebvre, es por tanto una comunicación de los subsistemas, una comunicación que es equivalente a un sistema de sentido total. Por el que pugna Lefebvre y otros filósofos y que supone una clase de realidad que no puede considerarse aisladamente, invita a preguntarse: ¿es que existe realmente dentro del método estructural un aislamiento definitivo de ella? ¿Es que este reversible procedimiento de considerar la acción social en términos de un modelo permite asociar todas las relaciones posibles de los elementos hasta inducir racionalmente una realidad total? ¿Se llega progresivamente a este sentido por medio de un entendimiento morfológicamente dispuesto de sus comunicaciones empíricas? En teoría, el método estructural puede contestar afirmativamente estas preguntas. Puede hacer hincapié sobre que el método analítico llega a relacionarse de globalidad recurriendo a instrumentos racionales de carácter morfológico, precisamente porque esta realidad total se entiende por medio de su relación formal. Puede postularse, por tanto, que todo conocimiento sobre conjuntos que no acuda a la comprensión total equivale a un conocimiento incompleto. Pero si reconocemos que un método, como el estructural, se propone establecer conocimiento sobre los principios y las reglas que gobiernan la comunicación social, entonces parece evidente que esta clase de conocimiento tiene que actuar de un modo analítico y supraempírico, y tiene que descomponer los procesos sociales para así poder controlar las relaciones de sus elementos. Es notorio, por otra parte, que el enfoque estructural no es necesariamente limitado en sus principios, sino más bien en sus actuaciones.
Y en cuanto los estructuralistas persiguen seguir la representación progresiva de los elementos en la acción, dichos principios llevan inherente una adquisición del sentido de la realidad total. Los resultados de ignorar partes de la realidad empírica parecen obvios. Reducen el carácter de la explicación. Sin embargo, una tal reducción no tiene un carácter definitivo. Se limita a constituir un modelo racional que contribuye a seguir racionalmente la explicación. Este modelo puede verse como una parte de la realidad, pero no es necesariamente ella la realidad. Pero permite comprender y explicar racionalmente la parte de realidad a la que acude. Esta racionalización, en tanto se funda empíricamente, es un modelo que puede aplicarse en un sentido a otras realidades. Comparar por partes quizá sea el único modo de poder comparar si consideramos que dos o más totalidades de vida, en ese caso dos culturas, solo son comparables por sus partes. La comparabilidad disminuye cuanto mayor es el número de variables que incluimos en una estructura. Lévi-Strauss, 1964, nos suministra una formulación analítica de mitologías cuya estructura es semejante en un área determinada de Sudamérica, y nos dice que se trata de manifestaciones de una tradición común a varias sociedades, según ciertas condiciones básicas como historia, hábitat y cultura. ¿Acaso la totalidad de las estructuras culturales de estas sociedades son semejantes? Desde luego, podemos adelantar que no, si tenemos en cuenta que el conjunto de sus relaciones puede entenderse como un sistema de comunicación peculiar o históricamente integrado. Sin embargo, aquí lo que Lévi-Strauss hace es mostrar cómo, yendo de estructura en estructura, podemos explicar las relaciones sociales de una sociedad, tanto como las posibilidades de cada estructura por separado. Aislar niveles no significa, pues, renunciar a estudiarlos en su sentido. Es más bien reconocer que la realidad está constituida por un tan gran número de variables que solo los elementos en un ordenamiento de relaciones permitirán comprenderla. Ahí reside la justificación primaria de la antropología estructural. La justificación consiste en que cada momento y espacio de la realidad humana deben ser considerados como formas internamente heterogéneas, formas en cuyo seno se manifiestan elementos de posibilidades sociales diversas y que a su vez experimentan de modo también diverso dicha realidad. Campesinos, obreros, empleados, burócratas, militares, científicos, empresarios y otros grupos ocupacionales constituyen realidades de sentido separado o autónomo, pero el intercambio que mantienen entre sí da un sentido peculiar a la relación. En tanto este sentido peculiar refiere a otra clase de conjunto o estructura, solo puede interpretarse explicando las propiedades de cada conjunto y los principios que regulan la relación de los respectivos elementos en su comunicación específica. La estructura total es una y diferente a las particulares, pero para llegar a su sentido será indispensable ir de estructura en estructura, hasta lograr la definición de su significado como conjuntos o partes y como conjuntos de todos. Cualquier punto del proceso social es, por tanto, una reunión de elementos de diversas estructuras confluyendo dentro de una combinación factorial. Cada punto de la realidad humana es, por ello, una variable grande de entre las múltiples que son posibles en la misma acción social. Esta variable grande se presenta como una influencia actualizada del pasado. Pues es la manifestación de una herencia cultural cuyos elementos permutan o intercambian con otros por medio del sistema sociocultural. Si consideramos el fenómeno social como una confluencia en la que están presentes la cultura y los individuos humanos, el comportamiento conjunto de estos es heterogéneo, por cuanto cada uno de ellos representa un modo especializado de realizar la acción social. Uno es, por ejemplo, sacerdote, otro es agricultor, otro del sexo femenino, otro un niño, y por lo demás están integrados en clases sociales y en edades diferenciadas. Por esta razón, la acción social resulta ser heterogénea, porque confluyen en ella roles diversos, partes de diferentes estructuras y niveles de concurrencia también distintos. Su análisis, pues, requiere aislar sus variables, constituirlas en factores y determinar cuáles son sus cualidades. Puesto que los elementos se manifiestan mezclados y puesto que en la acción es donde justifican sus funciones, el estudio de estas es pertinente distinguirlo en las mismas relaciones en que intervienen, en el movimiento mismo de los elementos considerados en su porqué.
El método estructural en antropología viene a ser, pues, una contrastación de cómo las funciones se convierten en relaciones sociales y, por lo tanto, viene a ser un modo de ver cómo éstas son también la funcionalidad misma de la cultura. Las posibilidades sociales de las funciones son, de esta manera, posibilidades que se explican por las relaciones implícitas en cada estructura. Si decimos, por ejemplo, que la función del alcohol en ciertas culturas es incrementar la sociabilidad o es la de liberar ciertas tensiones, con el método estructural explicamos, además, cómo son las relaciones de dicha sociabilidad y liberación tensorial. Asimismo, hacemos explícito cuáles son sus cualidades en términos de sus relaciones. En conjunto, el sentido de una acción está en el modo en que una o varias funciones se integran y forman una estructura de relaciones. El problema de comprender estas relaciones refiere a otra clase de datos, los del porqué de la acción, que en el estructuralismo no se plantea, pero que hace implícitos en la misma explicación de las relaciones de los elementos. Esta implicitud hace lícito el método estructural como un modo de comprender.